Podríamos pensar que es mentira, porque si a mí esto me lo cuentan hace un par de años, o bueno, que digo, hace un año solo, hubiera pensado que parece mentira, pero me ha tocado este año seguir algo que no había seguido en la vida. Ese algo son las elecciones de Groenlandia. Hubo elecciones ayer, el 11 de marzo. Bueno, este sitio es maravilloso, es como una especie de reserva de bancos. Parece casi creado para hacerlos a la contra. Bueno, estoy todavía explorándolo un poco. Estos son las afueras de Cambridge, que tienen estos bosquecillos, que los iré muy bien puestos, porque están pensados para que uno venga aquí a dar un paseo, bueno, ya sabéis, sentarse en un banco y cosas así. De hecho, es la primera vez que paso por aquí. Ya conocía yo este parque, pero que es bastante grande. Bueno, hay algún jubilado que otro que viene ahora a dar su paseo matinal. En fin, volviendo con el tema de Groenlandia, os recuerdo que no sé a dónde voy, pero bueno, encontraré. Ahí había muchos bancos, a ver si han puesto más. Como bien sabéis, Groenlandia es una isla gigantesca de 2.000 kilómetros cuadrados. Aquí tenemos otro puentecito, a ver a dónde nos lleva, que está en el extremo norte del mundo. Está por, no todo, pero una parte está por encima del círculo polar ártico, y eso hace que, bueno, vivir allí sea como mínimo complicado. La cuestión, acabo de ver un banco por ahí, ¿lo veis? Bueno, esos de ahí no son jubilados. Esos de ahí no son jubilados, es gente que ha sacado a su perro, pero aquí, delante de este lago, me ha parecido ver un banco. Sí, hay uno, pero no me lo puedo creer, está ocupado. Está ocupado, chicos. Aquí hay varios lagos. Ah, no, pero hay más. Tengo otro ahí al lado y otro aquí. Bueno, esto es una maravilla. Bueno, pues como bien sabéis, hay un... ¡Oh, qué maravilla de banco! Bueno, qué vistas. Me va a ser una a la contra. Bueno, no, buenísimo. Este de aquí, os digo el nombre. Este se llama Tots Pit. El de aquí al lado se llama Dickinson Pit. No es que yo sea muy listo, es que lo ponen. Y son estos laguitos, son típicos de esta zona. Está toda la región llena. Se le llama las fens a esto. Era una antigua zona de pantanos y de marismas que desecaron. Bueno, y todo Cambridge está rodeado de este tipo de paisaje. Bueno, pues he estado siguiendo las elecciones de Groenlandia. Muy bien, me han gustado mucho estos últimos días. Ayer seguí, no os lo vais a creer, hasta el recuento, más aprovechando que estoy en una zona horaria un poquito más hacia el oeste, pues no me costó demasiado, no me costó tener que acostarme a las tantas. Ya conozco los resultados y os diréis, ¿para qué te has puesto a seguir las elecciones de Groenlandia? Bueno, pues por una razón sencilla. La razón es que Donald Trump quiere anexionarse la isla y el resultado es que podría ser que no lo consiguiese, al menos que no lo consiguiese si no es por la fuerza o después de convencer a los habitantes, que hoy por hoy y con los resultados que tenemos, pues no parecen muy entregados a, bueno, pues a formar parte de Estados Unidos. Bien, todo esto os lo voy a explicar en uno de estos dos bancos, o en ese de ahí, es una posibilidad mirando el lago, o en este de aquí que parece nuevecito y que su ocupante ya ha desalojado. Este está dedicado, caray, Kathy Hancock, una mujer jovencísima, pero jovencísima, de solo 33 años, caray. Dios sabe por qué moriría, no lo puedo imaginar, quién sabe. Bueno, pues nada, ahora me siento, me quito toda la escafandra que llevo aquí para la bicicleta, porque el buen tiempo del que gozamos la semana pasada ya se ha pasado. Ahora ha vuelto ya un tiempo más acorde con las Islas Británicas y el gorro me lo tengo que dejar puesto esta vez. Y nada, y continuamos con esto de Groenlandia, que os quiero compartir una serie de reflexiones que no sabía bien si llevarme a la contracrónica o aquí a la contra. Lo que pasa es que he preferido que a la contracrónica se vaya el tema de Tesla, que es lo que llevaré mañana. Así que nada, me quito todo esto y nos ponemos con el tema. Pues nada, ya estoy aquí sentadito y para colmo de bendiciones ha salido un poquito el sol por entre dos nubes. Se irá en breve, entiendo, porque está el cielo así con más nubes que claros. Y bueno, ya no es los fríos de diciembre o de febrero, pero no es tampoco lo de la semana pasada, que se estaba muy bien. Pues nada, me he sentado al lado de
mi bicicleta, bici nueva, ya os lo enseñaré. Me he deshecho de la anterior y me he pillado una Raleigh, que es una marca británica muy antigua, de las clásicas de toda la vida. Los que sabéis de bicicletas seguramente os suenen, que las fabrican aquí en Nottingham. Y bueno, empezaron a hacer bicis pues casi con la invención de la bicicleta de seguridad, la primera bicicleta tal y como la conocemos, que es de 1885. Esto creo que empezaron a hacerla, lo vi el otro día, 1888, es decir, ya para siglo y medio haciendo bicicletas. Bueno, pues yo me he sumado a la leyenda de Raleigh. Son bicicletas más bien de tipo paseo y tal, de las que me gustan a mí, de estas urbanas. De cara al verano, además, ahora pues tendrá mucho más uso, aunque si os digo la verdad, aquí la bicicleta la utilizas igual en invierno que en verano, porque haces todo y vas a todas partes en bicicleta, vamos, que es un vehículo en toda regla. Bueno, pues como os decía, ayer hubo elecciones legislativas, el único tipo de elecciones que hay en Groenlandia. Yo nunca las había seguido, entendía que había elecciones en Groenlandia porque, bueno, sabía que aquello es una región autónoma dentro de Dinamarca. Dinamarca es una democracia. Luego entendía que tanto Groenlandia como las Islas Feroe, que es otra región autónoma, pues tendrá su presidente autonómico, ¿no? Allí lo llaman primer ministro, y su propio parlamento. Bueno, la verdad es que las elecciones groenlandesas nunca han importado a nadie, pues salvo a los propios groenlandeses y un poquito quizá a los daneses en el caso de que se despache algo muy importante como este año. Este año se han tenido una cobertura muy grande, no solo en la prensa danesa, sino en la de todo el mundo, en la europea especialmente. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya os lo he explicado aquí y en la contracrónica, porque Donald Trump se quiere apoderar de esta mega isla de 2 millones de kilómetros cuadrados y por lo tanto, pues además ha insistido durante la campaña electoral, volvió a hacer unas declaraciones un tanto inoportunas y contraproducentes a la vista de los resultados, y ha insistido una y otra vez en que quiere ya desde el año 2019, y el año pasado volvió con esta historia y no la suelta, vamos, está emperrado con este tema. Y esto ha hecho que vaya en todos los periódicos del mundo. Las elecciones las ha ganado no el actual presidente o el actual primer ministro, sino lo que era la oposición, un partido que se llama Demócratas y que es un partido de centro-derecha que nunca antes las había ganado. Era un partido que tiene ya unos cuantos años a sus espaldas, pero siempre había estado en la oposición. De hecho, en las anteriores elecciones, que fueron en el año 2021, las celebran cada 4 años, pues quedaron cuartos. Se iba a mirarlo, a ver cómo quedó este partido, quedaron cuartos y solo consiguieron 3 escaños. En estas ya han pasado a ser los primeros, han obtenido el 30% de los votos y se han hecho con 10 escaños. A ver, tampoco es que haya muchos escaños en el Parlamento groenlandés. Hay 30 en total, 31 exactamente. La razón hay que ir a buscarla en que, bueno, lo de Trump ha tenido que influir, evidentemente. Es más, yo creo que ha sido, y en esto coinciden todos los analistas que conocen bien Groenlandia, ha sido esto de Trump. Es más, si lo de Trump es difícil, entiendo que hay otros problemas. En la isla tienen, por ejemplo, pues algunos problemas como en todo el mundo, de vivienda. Ya sabéis, esta obsesión que ha dado con no construir casas. Aquí están igual que estamos en España, o que están en los Países Bajos, o que están en casi cualquier sitio, y en Groenlandia también tienen ese problema. Y problemas de orden interno, pero lo de Trump ha tenido peso. De hecho, los de Demócratas han sido los más firmes en su oposición a una posible anexión por parte de Estados Unidos. Su líder es un tipo llamado Jens Frederik Nielsen. Es de aspecto danés, es decir, podríamos llamarlo danés étnico, si queremos utilizar esa expresión. No tiene aspecto inuit, vamos. En Groenlandia los inuits son la gran mayoría, y vamos, que a pesar de que forma parte del Reino de Dinamarca, si uno se da un paseo por Nuuk, no va a encontrar mucha gente porque aquello es pequeño, pero la mayor parte de caras que verás son inuit, no son de aspecto danés. A ver, les entiendo. Un danés, pues si quiere que emigrar del país, pues no sé, se viene aquí, por ejemplo, o se va a la Costa del Sol en España, pero irse a Groenlandia, pues hay que tenerlo muy claro, que te gusta una vida tan dura como esa del extremo norte. Bueno, aparte de eso, según he podido enterarme, es campeón de badminton. Ya sabéis, esa especie de tenis que se juega con una pluma, cuyo origen es la India, pero que se hizo famoso porque lo trajo un aristócrata inglés que estaba sirviendo en la India, se lo trajo para acá en el siglo XIX y empezó a jugarlo, adaptándolo, creando unas nuevas normas en su casa que se llamaba Badminton House. El resultado, bueno, pues el deporte al final ha terminado llamándose badminton. Bueno, el que han perdido, volviendo con lo de las elecciones, ha sido el partido Inuit, que es así como se llama, que es del actual primer ministro, un tipo que se llama Mute Gede,
que es aproximadamente de izquierda, más o menos. La isla, pues un poco como sucede en toda Europa, con algunas excepciones, tira más bien hacia lo que se podría entender de manera genérica como centro-izquierda. En el caso de Groenlandia es claramente así. En total van a entrar 6 partidos en el Parlamento. El Parlamento, os digo ya, tiene un nombre en inuit, pero en groenlandés, pero es que no me atrevo a decirlo porque es realmente largo y complicado, así que os lo voy a dejar aquí abajo, os lo voy a sobreimpresionar para que podáis leerlo, y si sois capaces de leerlo de un tirón y a la primera, pues os doy un premio, porque yo no lo he conseguido. Es más, he dicho no me lo voy a memorizar, porque ¿para qué? Si lo voy a decir mal. Digo Parlamento y todos están contentos. Bueno, este Parlamento, como os decía, tiene 31 miembros, por lo que se necesitan para una mayoría absoluta, es un sistema parlamentario 16. Aquel que tenga, el aspirante a primer ministro que tenga 16 escaños, pues sale investido, es decir, se convierte en primer ministro, un poco lo mismo que sucede en Dinamarca o lo que sucede aquí mismo en el Reino Unido, lo que sucede en España. Demócratas, como os comentaba, obtuvo el 30% de los votos y 10 escaños, luego no llega, le faltan 6 escaños y eso obliga a Jens Frederik Nielsen, le obliga a negociar con otros partidos. No va a necesitar mucho porque le faltan solo 6 escaños, pero con otros partidos para formar un gobierno de coalición que por lo demás es lo habitual en Groenlandia. Groenlandia no llega a 60.000 habitantes, pero como veis tiene 6 partidos en el Parlamento. Vamos, no hay precisamente bipartidismo. En un lugar tan pequeño, pues claro, se ganan las elecciones se ganan las elecciones no ya de diferencia. Por supuesto, las diferencias entre los distintos partidos son de muy pocos miles, a veces cientos. Es que se ganan las elecciones con 5.000 votos o con 7.000 votos. Pero tened en cuenta que de esos 57.000 habitantes algunos no votan, y otros es que no tienen nada de votar porque son niños, así que el censo electoral es todavía más pequeño. Bien, los demócratas, estos que han ganado de Nielsen, se oponen al plan de Trump, además se oponen abiertamente y así lo han hecho ver durante toda la campaña. Están a favor de la independencia, todos los partidos en Groenlandia están a favor de la independencia, no quieren que Groenlandia pase a formar parte de Estados Unidos y así lo han hecho ver una y otra vez, y bueno, no ha hecho falta ir a las elecciones, esto ya lo sabíamos desde antes de que se convocasen estas elecciones, pero los demócratas en concreto lo quieren hacer poco a poco, es decir, quieren que vaya en Groenlandia poco a poco, de manera muy paulatina, desvinculándose de Dinamarca, ya está prácticamente desvinculada en prácticamente todo, menos en lo principal, que es el dinero. Lo que quieren los demócratas y el tal Nielsen es que Groenlandia sea viable por sí misma. Es decir, necesita hoy un subsidio muy millonario, un subsidio muy elevado. Por suerte, Dinamarca es un país muy rico, pequeño, pero muy rico, y puede permitírselo, del gobierno danés, que el Estado danés les entrega, para que la isla pueda, bueno, pues entre otras cosas, prestar servicios a sus habitantes. Bien, estos demócratas lo que defienden es que la isla termine por desarrollar sus propios medios de vida que no necesiten. Vamos, que Dinamarca ni ningún otro país, por supuesto, les pase un subsidio. Los resultados de las elecciones son consistentes con las encuestas que habíamos visto a lo largo del último año o las que se han hecho en los últimos años sobre una posible anexión por parte de Estados Unidos. Es decir, si miramos los resultados de la encuesta y los resultados electorales, vemos que encajan a la perfección. Una gran mayoría de groenlandeses se oponen frontalmente a que su país se convierta en parte de Estados Unidos. Directamente, no es un tema del que no quieren ni oír hablar. Luego ya están los que quieren permanecer con el estatus actual dentro de Dinamarca, que es una minoría, y luego los que quieren que Groenlandia se independice. Entre los que quieren que Groenlandia se independice, que son la mayor parte, los hay suaves o moderados, que quieren hacerlo, o gradualistas, podríamos llamarlo así, y los hay que quieren hacerlo de golpe, es decir, mañana mismo que declare la independencia y aquello pues se convierta en un país independiente. Esto, claro, genera un problema serio, porque aunque sean pocos no dejan de ser los dueños de aquella isla. Un lugar es propiedad de quien vive en él. Hasta ahí creo que en eso estamos todos de acuerdo. Así que Trump lo va a tener más complicado y es algo con lo que, como os decía, está especialmente emperrado. El otro día
hizo unas declaraciones desde la Casa Blanca que volvió con esta historia, y además lo hizo a propósito sabiendo que estaban en plena campaña electoral. No les amenazó con invadirles, sino trató de ser agradable. Bueno, todo lo agradable que puede ser Donald Trump, ya sabéis, les dijo que les protegerían como han venido haciendo hasta ahora y que invertirían miles de millones de dólares en la isla y que les harían a todos ricos. Trump él entiende que lo único que mueve a una persona es hacerse rico. No sé, quizá habría que explicarle que a la mayor parte de la gente con llevar un mediano pasar y vivir confortablemente, no pasar apuros económicos obviamente, pero vivir razonablemente bien, tener su tiempo libre, tener acceso, pues no sé, a sus gustos y aficiones, con eso se siente más que contenta. No necesita, no lo sé, tener un Ferrari ni nada de eso, ni es una cosa que desee especialmente. Pero esto, claro, a ver a quién se lo explica a alguien como Donald Trump, que todo lo mide en dinero, en un país además que ya sabéis, como el caso de Estados Unidos, que está muy dolarizado. Eres lo que tienes y bueno, y en función de lo que tengas es cómo te van a tratar. En definitiva, que lo va a tener un poco difícil porque la manera en la que les habló el otro día, el domingo, pues no era la mejor. Podría haber sido un poquito más persuasivo, pero es que da igual, no quieren ser persuadidos, esa es la realidad. El primer ministro saliente, el hombre este, Buttigieg, que en el pasado fue un gran crítico de Dinamarca, era un independentista, nosotros nos tenemos que ir, y había criticado además la historia colonial de Dinamarca en Groenlandia y tal, dijo que Trump no había tratado a Groenlandia, no estaba tratándola con respeto, y que por supuesto que él se niega en redondo a que aquello no quiere que Groenlandia sea parte de Dinamarca, pero tampoco quiere que Groenlandia sea parte de Estados Unidos, y menos todavía del Estados Unidos de Donald Trump. Buttigieg y su partido es un partido de izquierdas, de izquierda ecologista. Los votantes, por lo tanto, se habían quedado atrapados en estas elecciones entre los deseos de independizarse, que es la mayor parte, y la preocupación por lo que Donald Trump quiere hacer. Claro, en un lugar donde nunca pasa nada, como es el caso de Groenlandia, lejos de todo, helado la mayor parte del año, con una sociedad que vive esencialmente volcada en actividades como la pesca, pues una historia de estas les ha venido, bueno, estoy convencido, yo no he estado nunca allí, ni he estado en Nuuk, ni nada de eso, pero estoy persuadido de que no se habla de otra cosa, o casi no se habla de otra cosa entre los groenlandeses. Todos los partidos quieren la independencia, sin excepción, aunque eso sí, están ya digo, divididos en cuándo, cómo, a qué precio, etcétera, pero todos quieren la independencia, siempre y cuando sea una cosa tranquila, y todos han rechazado las propuestas de Trump, insistiendo en que la isla, por supuesto, está abierta a hacer negocios, está abierta al mercado mundial y cualquiera puede llegar allí, cualquiera con buena voluntad a llegar allí a invertir. De hecho, seguramente lo estén deseando para que vaya más población y bueno, y la isla consiga esa viabilidad que ahora mismo no tiene, pero que por supuesto no es un lugar que esté en venta, no es Alaska en 1867 cuando los estadounidenses se lo compraron a los rusos. El movimiento independentista, de hecho, ha ganado algo de impulso en los últimos años, pero claro, la insistencia de Trump con esta historia les está haciendo ver los riesgos de estar fuera de Dinamarca. Caray, esto lo soportaríamos si no tuviésemos detrás a Dinamarca, y por supuesto con Dinamarca está la Unión Europea. Pues no lo tienen muy claro. Es más, las declaraciones de Trump han sido claramente contraproducentes, pero claramente. No digo que son muy poca gente, estamos hablando de 57.000 personas, que con el tiempo y mano izquierda, justo lo que nunca ha tenido Donald Trump, quizá podría ir atrayéndoselos poco a poco, pero claro, en un plazo largo, no de un día para otro, y no por supuesto durante su presidencia. Claro, lo que ha terminado este tipo de actividades de matón de barrio, lo que ha terminado es por unirle todavía más con Dinamarca, que era de quien se querían separar hasta hace 4 días. Son, insisto, muy poquitos, pero bueno, tampoco tienen nada en contra de los daneses. Muchos de ellos, de hecho, son hijos o nietos de daneses. Hasta hace no tanto tiempo a nadie le interesaba Groenlandia. Es que ni siquiera los daneses, era una colonia remota en el extremo norte.
Los daneses terminaron después de la Segunda Guerra Mundial dándoles la autonomía, convirtiendo aquello en un territorio autónomo, y luego a través de dos leyes, una en 1979, que es la que creó este Parlamento de nombre tan difícil que os decía antes, y otra ya hace poco, en 2009, esa autonomía se hizo más ambiciosa, mucho más intensa. Bueno, a día de hoy, el gobierno danés solo tiene competencias sobre la política exterior, es decir, no hay ex embajadas de Groenlandia, ni embajadores, ni hay representación exterior, más allá, entiendo, quizá de algún consulado, quizá nórdico seguramente, en la capital, en Nuuk, ni tampoco la defensa, es decir, es el Reino de Dinamarca el encargado de la seguridad de la isla, vamos, de la defensa. También pagan en la moneda, es la corona danesa, que es una moneda que no está dentro del euro, pero tiene una banda fija de flotación con el euro, vamos, que es prácticamente el euro, la corona danesa. Algunos dicen en broma que realmente la corona danesa es el euro con la cara de la reina o de ahora del rey de Dinamarca encima de los billetes. Es decir, no tienen moneda propia, claro, para un paísito tan pequeño que además ha siempre utilizado la corona, pues no tendría mucho sentido. El resto, todo está transferido, todo. Cualquier cosa que se vea en Groenlandia depende de la administración local, incluyendo las concesiones mineras, que es lo que parece que a Donald Trump le interesa de toda esta historia. Dice que si hay oro, que si hay rubíes, que si hay tierras raras, y que eso, claro, no puede caer en manos de unos irresponsables. Bueno, puede caer en manos de cualquiera que pida una licencia minera y se haga el estudio de impacto ambiental pertinente, que entiendo yo que teniendo esos gobiernos que ha tenido Groenlandia será muy exigente, y ya, pero se pueden, por supuesto, está abierta a que vayan allí las compañías mineras de Estados Unidos o de cualquier otro sitio a abrir su mina, si el lugar no está protegido por motivos medioambientales y si el plan de la mina, pues no contradice o no perjudica al medio ambiente. Esta es una de las razones por las cuales no se han dado demasiadas licencias, porque los groenlandeses le tienen mucho amor a su medio ambiente. Esto pasa mucho en lugares así apartados y con una naturaleza muy especial. Salvando las distancias, tanto geográficas como espirituales, esto lo podemos ver en algunas islas de las Islas Canarias, como puede ser La Gomera o como puede ser el Hierro, las islas, digamos, menos habitadas y más remotas del archipiélago, como los habitantes de allí, los gomeros o los herreños, pues le dan mucho valor al medio ambiente, porque son pocos y además La Gomera estuve hace mucho tiempo, que fui con Carlos Pérez y Mancas y vieron la isla preciosa, y bueno, hay ciertas cosas que se lo piensan. Para ellos el patrimonio natural de la isla forma parte casi de su identidad. Pues en Groenlandia sucede algo similar. Luego, respecto a la seguridad, bueno, Dinamarca, ya sabéis, es un país pequeño, rico pero pequeño. ¿Qué seguridad puede dar? Pues la que le da, pues, a cualquier otra parte de su país. Tendrá algunos barcos de la Armada y poco más. Tampoco es que tuviese grandes amenazas. Y luego lo importante, Dinamarca está en la OTAN. Y los Estados Unidos tienen se ha armado aquí la de San Quintín, porque han venido unos niños a tirar pan a los cisnes y el niño está chillando de placer. A los cisnes y a las ocas y a todo esto que hay aquí. Han venido desde todo el lago a ponerse morados. En fin, la felicidad de la infancia, ya sabéis. Que le tires pan a los patos te hace tremendamente feliz. Qué bonito es eso de ser niño. Bueno, la cuestión es que los Estados Unidos tienen su propia base, la base de Thule. Bueno, ahora no se llama Thule porque le cambiaron el nombre. Cuando la isla se convirtió en una región autónoma, dijeron que, claro, los nombres de los lugares eran nombres nórdicos y tal. La propia capital se llamaba Gotthard, un nombre nórdico, y le cambiaron el nombre por Nuuk. Y algo parecido sucedió con la base de Thule. La base de Thule, me entero ahora cómo se llama. Se llama Pituffik. Sí, no es broma, debe de ser el lugar o el paraje aquel del norte de Groenlandia. Está muy al norte, realmente, muy al norte, prácticamente en la parte más al norte de la isla. Si miráis fotos de la base de Thule, de Pituffik, pues veréis que aquello parece la Antártida. Bueno, del mismo estilo. No es un lugar en el que, si no fuese porque han puesto pues una base allí en los estadounidenses, aquello sería inhabitable. Esto fue así porque, bueno, Groenlandia en la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, quedaba en un lugar muy delicado, justo entre
Norteamérica y Europa, y el norte de Europa, en el Ártico, ya sabéis, que fue un punto frío desde el punto de vista térmico, pero caliente desde el punto de vista político durante la Guerra Fría, porque era donde coincidían, donde hacían, digamos, frontera Estados Unidos y la Unión Soviética. Y bueno, los estadounidenses, que ya habían intentado comprar Groenlandia, lo intentó Truman. Los daneses le dijeron que no, que por supuesto que no, pero bueno, que no tenían problemas en que se instalase allí una base, y eso fue en el año 51, es decir, acababa de empezar la Guerra Fría. Luego la isla es autónoma, es decir, se encarga de todas sus cosas, salvo esto que os decía, de la moneda, de emitir la moneda, de la política monetaria, obviamente, porque claro, la política monetaria de una comunidad humana tan pequeña pues no es que tenga grandes complicaciones. Y la defensa y bueno, las relaciones exteriores, el hecho es que a pesar de eso, al formar parte del Reino de Dinamarca, envía 2 diputados al Parlamento danés. Los diputados, cada vez que hay elecciones, provienen de Groenlandia. Para obtener la independencia total, en el caso de que quisiesen hacerlo, los daneses ya lo han previsto y en principio no tienen ningún problema, tendría que celebrarse un referéndum y valdría con una mayoría simple, pero eso sí, tendría que aprobar ese referéndum el Parlamento danés. Una vez aprobado, se pondría en marcha la independencia total. En el caso de que ese referéndum se hiciese ahora y lo aprobase el Parlamento danés, seguramente saldría que sí, si nos fijamos en las encuestas que se han hecho. Una se hizo hace poquito, el mes pasado, a raíz de toda esta historia de Trump. La publicaron en Dinamarca y también en Groenlandia, y lo que se deduce de ahí es que la mayor parte de los daneses quiere la independencia, el 84% exactamente. El 9% se opone rotundamente a ella, quiere que Groenlandia siga formando parte del Reino de Dinamarca como una región autónoma, y solo el 6% está a favor de algún tipo de anexión, es decir, de formar parte de alguna manera de los Estados Unidos. Así que aunque el apoyo a la independencia es alto, y a la vista está que es alto, un 84% están a favor, los votantes de Groenlandia no están seguros. Claro, en el caso de que votasen, una cosa es una encuesta y otra es que mañana convocasen ese referéndum, cosa que evidentemente, según están las cosas, no van a hacer. Ahí ya sí que muchos se encontrarían ante un dilema. Es decir, ¿qué va a pasar después de la independencia? Por ejemplo, en esta misma encuesta, si bajamos al detalle, lo que nos encontramos es que solo el 45% de los que quieren la mitad, casi la mitad de los que quieren la independencia, solo votarían a favor si eso les garantizan que no va a perjudicar su nivel de vida. Es decir, que no les va a costar dinero, vamos. Luego, más de la mitad, el 55% de los que entrevistaron para este sondeo, cree que, aunque se independicen, la relación con Dinamarca tiene que seguir existiendo y que Dinamarca tiene que seguir apoyando a la isla en distintas cosas. Vamos, que debería seguir teniendo una relación privilegiada con la antigua metrópoli, muy cercana en todos los aspectos. Claro, frente a esto, ¿qué les ofrece Trump? Aparte de amenazarles con que lo va a tomar por la fuerza o de decirles que les va a hacer todos millonarios. Y les va a poner un casino ahí en Nuuk para que se gasten los cuartos. Bueno, eso no lo ha dicho, pero poco le ha faltado. Pues la verdad es que no lo saben muy bien, pero sí que saben cómo están en Puerto Rico, que es otra isla mucho más pequeña, pero también mucho más poblada que Dinamarca, una zona climática, digamos, bastante más afortunada. A los boricuas, precisamente el dinero no les sale por las orejas, más bien todo lo contrario. En Puerto Rico ya sabéis que llevan de crisis económica un montón de años y no parece que la cosa vaya mejor, todo lo contrario. Viven totalmente ignorados por Washington y allí ni siquiera tienen representación, más allá del comisionado residente, que como ya os he contado en alguna ocasión, el comisionado residente de Puerto Rico en Washington tiene voz, pero no voto. Vamos, que puede gritar, pero no, a lo sumo le escuchan, pero que a veces ni eso, a menudo ni eso, pero no tiene voto, no puede cambiar nada porque no es un estado. Ojo, en Puerto Rico hay 3,5 millones de habitantes, no, en Groenlandia hay 57.000. Caray, si tratan así a 3,5 millones de estadounidenses, los puertorriqueños son estadounidenses, ¿cómo tratarán a esos 57.000 estadounidenses de Groenlandia? Bueno, la propia oferta de anexión
ya ha sido extremadamente desagradable. Les ha amenazado con hacerlo por la fuerza. O sea, una especie de Anschluss, como aquel de Austria y Alemania, pero sin el consentimiento de los habitantes. Porque cuando Hitler anexionó Austria, la mayor parte de austriacos estaban locos, estaban deseando formar parte del Tercer Reich, cosa que no sucede con los groenlandeses. Es decir, que si había alguien en Groenlandia partidario a la anexión, y siempre hubo gente que miraba más a América que a Europa, aunque la mayor parte de la isla mira a Europa, eso es verdad, pues ahora ya pues se lo piensa dos veces y toma algo de distancia porque ve que a ellos no les toman en serio. Pero bueno, estos que se creen. Tampoco es que quieran convertirse en Alaska, que también se ha hablado, y sí hacen otra Alaska. Ya, pues que Alaska es mucho más poblada. Alaska tiene 750.000 habitantes. Luego, los groenlandeses, hay un elemento étnico aquí. Los groenlandeses son en su mayor parte inuits. Es decir, lo que antiguamente llamábamos esquimales, para que nos hagamos una idea. Pero la inmensa mayoría, el 90%. En Alaska, la mayor parte de la población son descendientes de colonos llegados desde Estados Unidos, el 70% de la población de Alaska. Solo el 15% de la población son nativos. Y ojo, en Alaska le estuvieron en reservas hasta el año 1971, que ya es cuando eliminaron esa ley que les obligaba a meterlos en reservas. En Alaska nunca ha habido un gobernador nativo. Si echamos un vistazo a la lista de gobernadores de Alaska, todos son... Bueno, iba a decir todos son estadounidenses venidos o hijos o nietos, pero más todos blancos. Todos los primeros ministros de Groenlandia, desde que existe ese puesto, en 1979, ya va para 50 años, han sido mestizos o directamente nativos o directamente inuits. No sé, no parece que haya mucho incentivo para la anexión. En esto, desde luego, no, pero es que tampoco en términos económicos, políticos y sociales. Dejando a un lado, os voy a hacer a todos millonarios. A ver, la economía groenlandesa es pequeñita, pero está muy imbricada con la danesa y por lo tanto con la economía europea. Uno va a un supermercado en Nuuk, que entiendo yo que lo sabrá, y lo que se va a encontrar son productos europeos, porque Europa está dentro, Dinamarca está dentro de la Unión Europea y mandan para allá barcos. Vamos, que si vas a comprar fruta, seguramente sea fruta llegada de España. Y si vas a comprar queso, seguramente sea queso holandés. Es lo que más se vende dentro de la Unión Europea. Su PIB per cápita no es bajo, es un PIB per cápita de $57.000. El salario medio en Groenlandia es de $3.000 al mes, al cambio, evidentemente. Vamos, que no es una isla de tipos desarrapados que estén deseando ser estadounidenses, no, es una economía de renta alta, muy pequeña, pero de renta alta. Luego, desde el punto de vista social y políticos, son más bien ecologistas y partidarios pues, de una economía intervenida, esto que llaman economía social de mercado. Luego tienen una democracia parlamentaria, no tienen un sistema presidencialista como sucede en Estados Unidos, que es lo que implantaron ellos en Puerto Rico. Está además en el Consejo de Europa, no en la Unión Europea, estuvo, pero salió, pero sí por la cuestión de la pesca, pero sí en el Consejo de Europa. Es decir, que tendría que cambiar mucho, muchísimo, para adaptarse a los Estados Unidos. Y seguramente ellos, los que están ahora mismo, los groenlandeses actuales, los groenlandeses realmente existentes saldrían perdiendo. ¿Vale? Por eso han votado lo que han votado. No le demos muchas más vueltas. Esa es la realidad. Pero en fin, pues nada, queridos, con esto ya podemos dar por terminado este a la contra tan bonito aquí con los niños, los patos, le siguen echando, se van a poner morado. No sé si les permitirán dar de comer a los animales, pero ya sabéis que en algunos de estos sitios lo prohíben. Bueno, pues aquí en este lugar, que voy a volver porque está todo precioso, desde aquí me despido. Es más, le voy a dedicar a la contra a Katy Hancock, que me ha dado muchísima pena. 33 años y además madre, esposa, hija, hermana y amiga. No sé quién fue, pero se lo dedico. Bueno, pues desde aquí, desde este parque tan maravilloso, me despido de todos vosotros. Hasta el próximo a la contra.